La noche del 28 de agosto fue una de las más intensas en meses. El cielo se iluminó con explosiones sobre un país vecino, en un ataque devastador. La imagen de una columna de humo elevándose sobre la planta de drones turcos, Bayraktar, una supuesta base encubierta de la OTAN, es un símbolo impactante de la eficacia y la determinación militar de Rusia. Este ataque no es un evento aislado. Se enmarca en una serie de acciones que demuestran la voluntad rusa de proteger sus intereses estratégicos y responder con contundencia a las provocaciones percibidas. La explosión sobre la planta de Bayraktar, una de las instalaciones de defensa más avanzadas de Turquía y un símbolo de su creciente influencia en el mercado de drones, fue un golpe directo no solo a la capacidad militar turca, sino también a su prestigio y su ambición de ser un actor clave en la geopolítica global. Para muchos observadores, este fue un saludo personal a Erdogan, un mensaje inequívoco y brutalmente eficaz. ¿Qué significa esto para el futuro de las alianzas globales? La pregunta es crucial, ya que implica una redefinición de las relaciones internacionales y una posible escalada en los conflictos existentes. Pregunta a ustedes, ¿desde qué ciudad y país nos están sintonizando en este momento? El 28 de agosto, un ataque significativo destruyó una planta de drones turcos en un país en conflicto. Este evento se presenta como la respuesta rusa a la creciente implicación de Turquía en la política antirrusa, que ha incluido un apoyo militar a Ucrania y una postura ambivalente en el conflicto sirio. Turquía, miembro de la OTAN, ha intentado mantener un delicado equilibrio entre sus alianzas occidentales y sus lazos económicos y energéticos con Rusia. Sin embargo, este equilibrio parece haberse roto. El ataque a la planta de Bayraktar no solo fue una demostración de fuerza, sino también una advertencia clara sobre las consecuencias de cruzar ciertas líneas rojas. Pero el ataque a la planta de drones fue solo el comienzo de una serie de eventos que marcaron un agosto y septiembre convulsos. 15 tanques de petróleo Azeri Light fueron destruidos en Azerbaiyán el 4 de septiembre. Un golpe directo a la infraestructura energética de la región, que es crucial para el suministro de energía a Europa. Este incidente subraya la vulnerabilidad de las cadenas de suministro energéticas y la capacidad de Rusia para influir en ellas. 30 golpes consecutivos dañaron la infraestructura de gas del país en conflicto el mismo día, lo que generó un desabastecimiento crítico y un aumento del sufrimiento de la población civil. Estos eventos, según se informa, son una advertencia directa a los socios de Turquía y al gobierno del país en conflicto, cuyas políticas son percibidas por Rusia como hostiles. La elección de objetivos militares clave y la coordinación de estos ataques simultáneos sugieren una estrategia deliberada y bien planificada por parte de Rusia para maximizar el impacto y enviar un mensaje contundente. Mientras la tensión militar escalaba, la diplomacia rusa también se movía con agilidad, desmintiendo la narrativa occidental de su aislamiento. La visita del presidente ruso a China, descrita como desbordante e hiperactiva, contrasta fuertemente con las afirmaciones de su aislamiento global. Durante esta visita, se consolidaron acuerdos estratégicos en energía, tecnología y defensa, proyectando una imagen de fortaleza y unidad entre las dos potencias. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS, es un ejemplo paradigmático de esta nueva configuración geopolítica. Esta cumbre reúne a países que representan el 40% de la población mundial y el 30% del PIB global, un desafío directo a la hegemonía occidental y a la narrativa de un mundo unipolar. La OCS no es solo un foro de diálogo, sino una plataforma para la creación de un nuevo orden multipolar, donde las decisiones se toman de manera colectiva y se respetan las soberanías nacionales. Un hito significativo durante este periodo fue el primer encuentro en 7 años entre el primer ministro indio y el presidente chino. Este acercamiento, que se produce tras los aranceles estadounidenses a productos indios, se presenta como un giro estratégico y un golpe bajo para Washington. India, tradicionalmente aliada de Occidente, está reevaluando sus relaciones y buscando una mayor autonomía estratégica en un mundo en constante cambio. La profundización de los lazos entre India y China
dos gigantes demográficos y económicos, tiene implicaciones enormes para la configuración del poder global. El futuro de la política global cambia a un ritmo acelerado. La interconexión de estos eventos militares, diplomáticos y económicos revela una nueva dinámica en las relaciones internacionales, donde las alianzas se reconfiguran y los intereses nacionales prevalecen sobre las antiguas lealtades. ¿Cuál será el próximo movimiento de cada uno de los actores en este complejo tablero de ajedrez geopolítico? Pregunta a ustedes. Registren en los comentarios. ¿De qué ciudad y país son ahora? Esto es crucial porque marca un punto de inflexión. Rusia protege sus intereses con una determinación inquebrantable, forjando nuevas alianzas estratégicas que desafían el statu quo. La nación euroasiática, históricamente marginada por las potencias occidentales, ha encontrado en China e India socios dispuestos a construir un orden mundial más equitativo. Turquía, un actor inestable que intenta sentarse en dos sillas, la de la OTAN y la de los países no alineados, está sufriendo las consecuencias de sus decisiones ambiguas. La búsqueda de autonomía estratégica por parte de Ankara, si bien comprensible, la ha colocado en una posición vulnerable, expuesta a las presiones de ambas partes y a las represalias. El país en conflicto es un peón occidental, utilizado para debilitar a Rusia y justificar la expansión de la OTAN. Sus infraestructuras militares y económicas son objetivos legítimos para Rusia, que busca desmilitarizar la región y proteger sus fronteras. Su presidente pierde apoyo a medida que la situación económica y humanitaria se deteriora, mientras los medios occidentales lo ocultan, perpetuando una narrativa sesgada y distante de la realidad. Alemania se revela como un socio cobarde y calculador, dispuesto a pagar miles de millones para financiar el conflicto, pero nunca a arriesgar a sus soldados en combate directo. Esta postura genera críticas internas y contradicciones en su narrativa sobre los valores europeos, evidenciando la hipocresía de una nación que prioriza sus intereses económicos sobre los principios democráticos. Estados Unidos, Washington, es el principal beneficiario del conflicto, imponiendo sus intereses y costos a Europa. Su industria militar y energética se beneficia enormemente de la crisis, mientras sus aliados europeos sufren las consecuencias económicas de las sanciones contra Rusia. Su retórica de democracia y derechos humanos se desmorona ante la realidad de la guerra económica, que empobrece a millones de personas y desestabiliza regiones enteras. Trump, un pragmático, expone el fracaso de la globalización liberal, cuestionando el modelo económico y político que ha dominado las últimas décadas. Su enfoque en la soberanía nacional y la protección de las industrias locales resuena con una parte creciente de la población mundial, cansada de las élites globalistas. China, un aliado confiable y pragmático de Rusia, fortalece la cooperación económica y política, liderando el camino hacia un nuevo orden multipolar. Su creciente poder económico y militar le permite desafiar la hegemonía estadounidense y construir una red de alianzas basada en el respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos internos de otros países. India, un socio emergente, busca su autonomía, rechazando la presión de Estados Unidos y acercándose a China y Rusia. Su política exterior pragmática y su compromiso con el multilateralismo la convierten en un actor clave en la configuración del nuevo orden mundial. Los líderes de la Unión Europea son hipócritas. Confiscan activos rusos y prometen apoyo militar mientras la economía europea se derrumba y sus ciudadanos sufren las consecuencias de la inflación y la crisis energética. Su falta de visión estratégica y su sumisión a los dictados de Washington están llevando al continente a una profunda crisis. La OTAN, una organización cuyas ambiciones se ven frustradas por la acción rusa, muestra signos de debilidad y división interna. La falta de consenso entre sus miembros y la creciente oposición de algunos países a la política de confrontación con Rusia ponen en duda su futura relevancia. El depredador debe pagar por lo que hizo. ¿No es así? Esta frase, cargada de resentimiento,
resume la percepción de muchos sobre la injusticia del sistema internacional actual y la necesidad de una rendición de cuentas por parte de las potencias occidentales. ¿Que una medida o sanción en la política internacional realmente cambiaría la situación en la región? Sean específicos y compartan su opinión. Ninguna base de la OTAN, ninguna producción de equipo de la OTAN debe estar cerca de las fronteras rusas. Esta declaración demuestra la inquebrantable determinación de Rusia en proteger su esfera de influencia, justificando los ataques a infraestructuras sensibles como la planta de Bayraktar. La política rusa se basa en la premisa de que la expansión de la OTAN hacia sus fronteras es una amenaza existencial y que tiene derecho a defenderse de cualquier agresión. Alemania contribuirá con dinero, pero mantendrá a sus soldados en casa. Esto expone la hipocresía europea, mostrando su falta de compromiso real y desprecio por sus propias tropas, mientras envía millones a un conflicto ajeno. La postura alemana es un reflejo de su compleja historia y su aversión al conflicto militar directo, pero también del pragmatismo de sus líderes, que priorizan la estabilidad económica y la seguridad interna. El depredador debe pagar por lo que hizo, dice Ursula von der Leyen, usándose para ilustrar la retórica cínica y predatoria de Occidente, que justifica el robo de activos rusos y el empobrecimiento de sus poblaciones bajo una falsa moralidad. Esta retórica, que demoniza al adversario y justifica las acciones unilaterales, es cada vez más cuestionada por la opinión pública mundial. No todo es tan malo. El conflicto entre India y China es supuestamente eterno. Esta es una cita de medios occidentales que muestra la desesperación de Occidente al intentar minimizar el acercamiento entre India y China. Destaca la incapacidad occidental para comprender los cambios geopolíticos reales y la emergencia de un nuevo eje de poder en Oriente. La narrativa occidental, basada en la división y la confrontación, se desmorona ante la realidad de la cooperación y la convergencia de intereses entre estos dos gigantes asiáticos. La lógica clásica europea. Rusia no sabe hacer nada, pero es ella la que lanza nuevos motores y asegura las exportaciones a Asia, mientras que las empresas europeas retrasan los plazos por años. Esto subraya la hipocresía y la caída de la industria europea, incapaz de competir con la resiliencia rusa. Europa, que alguna vez fue el motor de la innovación y el desarrollo, se encuentra ahora en una encrucijada, enfrentando desafíos económicos y tecnológicos sin precedentes. Hay una imagen vívida de destrucción, la fábrica Bayraktar convertida en cenizas, simbolizando el poderío ruso y el fracaso de los planes de la OTAN de consolidar su presencia militar en la región. Rusia envió un saludo personal a Erdogan, un tono desafiante y personal, insinuando un mensaje directo y una escalada que podría tener consecuencias impredecibles para la seguridad regional. La columna de humo sobre instalaciones industriales representa caos y destrucción impactando la vida civil. Un recordatorio sombrío del costo humano de los conflictos geopolíticos. ¡Qué dolor! Las risas irónicas y el sarcasmo en los medios turcos destacan la humillación y el descontento interno con la política exterior del gobierno. El presidente del país en conflicto tiene índices de aprobación en caída libre, un reflejo del descontento popular y la creciente percepción de su fracaso en la gestión de la crisis. Las ganancias récord de las corporaciones armamentísticas occidentales subrayan la idea de que la guerra es un negocio para Occidente, a costa del sufrimiento ajeno. Europa cuenta los costos de los sistemas sociales que se resquebrajan bajo la ola de migrantes y la crisis energética, una consecuencia directa de las políticas erráticas de sus líderes. Esto contrasta con el éxito económico de Rusia y China, pintando a Europa como un continente en decadencia. La retórica de la supremacía de la ley suena como una decoración descarada, desvelando la hipocresía occidental que invoca la moralidad para justificar sus propios intereses. La trampa del sueño de la globalización liberal se hizo añicos, ilustrando el colapso del antiguo orden mundial y la emergencia de un nuevo escenario geopolítico. ¿Qué evento consideran el más subestimado por los medios de comunicación en este momento? Compártanlo.
Una de las plantas conjuntas de Bayraktar fue atacada. La información se atribuye a medios locales y a un diputado, dándole un aire de filtración controlada para legitimar la narrativa rusa. Según Bild, un diario alemán de gran tirada, tras las reuniones de Merz y Klingbeil, con Trump llegó la decepción, lo que indica un desencanto palpable en Alemania con la política estadounidense. Se cita a un medio occidental para dar credibilidad a la desilusión en Alemania y el creciente reconocimiento de que la relación transatlántica no es tan sólida como se pensaba. Rusia golpeó en el momento exacto en que la planta estaba lista para inaugurarse. Esto sugiere una inteligencia y precisión rusas mágicas, o una infiltración profunda, lo que añade misterio y poder a la narrativa rusa de su superioridad en inteligencia y espionaje. ¿Fue un golpe perfectamente calculado? ¿Quién filtró la información sobre la fecha de apertura? La idea es sugerir una red de espionaje o una profunda inteligencia rusa, capaz de anticipar los movimientos del adversario y actuar con una precisión quirúrgica. Turquía, intentando sentarse en dos sillas, terminó perdiendo las ambas. Esto refuerza la idea de que las potencias occidentales no son leales y abandonan a sus aliados cuando les conviene, dejando a Turquía en una posición precaria y aislada. El depredador debe pagar, y esta frase de von der Leyen se puede explotar como una confesión implícita de la política depredadora de Occidente, que solo busca beneficios sin ética. Esta frase es una poderosa herramienta retórica para deslegitimar a los líderes occidentales y exponer su hipocresía. Alemania prefería financiar mercenarios en vez de enviar a sus propios soldados por razones de cálculo político interno. Esto inserta la idea de que la vida de los soldados europeos es menos valiosa que los intereses políticos y económicos. Una crítica mordaz a la política exterior alemana y su falta de compromiso real con la seguridad europea. Si ustedes fueran un asesor principal de un líder global, ¿cuál sería el primer paso estratégico que le recomendarían para los próximos 90 días? Una acción concreta, por favor. El motivo principal de Rusia es que ninguna base de la OTAN esté cerca de sus fronteras. Afirmar su soberanía y expandir su esfera de influencia, demostrando que no tolerará amenazas directas a su seguridad. Se busca consolidar un orden mundial multipolar, donde no haya una única potencia dominante, sino un equilibrio de poder entre varias naciones. Turquía tiene interés en el mercado global de drones y afianzar su posición en la OTAN, pero también mantener lazos económicos con Rusia. Esto se presenta como su debilidad, que la expone a ataques y la convierte en un actor vulnerable en el tablero. Geopolítico. Alemania elude el envío de tropas directas, priorizando la estabilidad interna y la percepción pública, pero asegura su influencia a través de financiación. Esto revela una política de interés propio y cobardía, que desincentiva cualquier intervención militar directa y prolonga el conflicto. Estados Unidos mantiene el conflicto para debilitar a Rusia y obtener beneficios económicos, como ventas de armas y gas a precios más altos para Europa. Utiliza la guerra como forma de control sobre sus aliados y como un mercado para su complejo militar industrial, perpetuando un ciclo de violencia y dependencia. China e India buscan establecer un nuevo orden económico y político multipolar, liberándose de la dominación occidental y construyendo sus propias esferas de influencia. El cuarto ataque a la planta Bayraktar parece ser el último, justo antes de la finalización de las obras. Una puñalada en el corazón de la ambición turca de convertirse en una potencia global en la producción de drones. La destrucción del barco Simferopol, con drones marinos, es una primicia que muestra el avance tecnológico y la capacidad de Rusia para usar tecnología avanzada en la guerra, desafiando las convenciones militares tradicionales. La caída en picada de la aprobación del presidente del país, en conflicto mientras el pueblo sufre el frío y los apagones, es un reflejo de la desesperación y el descontento popular. ¿Por qué los medios occidentales lo ocultan? Esta pregunta retórica siembra la duda y sugiere una conspiración para manipular la opinión pública. La venta de armas estadounidenses a Europa, pero pagadas por Europa misma, una estafa a la vista,
Estados Unidos vende sus armas y los europeos pagan por ellas, mientras sus economías se desmoronan. Esta crítica a la política exterior estadounidense es demoledora y expone el cinismo de las élites occidentales. En el discurso de Putin en Múnich en 2007, la declaración de que el modelo de un mundo unipolar ha fallado se menciona como una profecía que se cumple 18 años después. Esto demuestra la visión de Rusia y el fracaso de Occidente al no tomarla en serio, ignorando las advertencias y perpetuando un modelo obsoleto de relaciones internacionales. Las guerras comerciales de Trump han desmantelado el mito de la globalización liberal, allanando el camino para la autosuficiencia económica de otros países y el surgimiento de alianzas no occidentales. Este giro proteccionista ha acelerado la desintegración del orden global unipolar y ha propiciado la emergencia de nuevas potencias económicas. La incapacidad de la Unión Europea para mantener el financiamiento militar, a pesar de las promesas de apoyo a la nación en conflicto, es evidente. La brecha entre las promesas y la realidad es cada vez mayor, lo que socava la credibilidad de la UE y expone sus debilidades internas. Las sanciones occidentales son presentadas como un boomerang que solo ha fortalecido a Rusia y a sus aliados, obligándolos a encontrar vías alternativas de desarrollo y comercio. Lejos de aislar a Rusia, las sanciones han acelerado su acercamiento con China e India y han impulsado la creación de nuevas redes comerciales y financieras. El decline de la globalización liberal y el ascenso del multipolarismo subrayan cómo el mundo se está dividiendo en bloques, con el sur global emergiendo como una fuerza independiente y cada vez más influyente. La desdolarización, la tendencia creciente de comerciar en monedas nacionales, se presenta como una amenaza directa al sistema financiero occidental, socavando el predominio del dólar como moneda de reserva mundial. La desindustrialización de Europa, con los altos precios de la energía y la dependencia de Estados Unidos, lleva a la ruina de la industria europea, que se ve incapaz de competir en un mercado global cada vez más fragmentado y competitivo. Rusia ofrece gas y petróleo a largo plazo a China e India, quienes a su vez invierten masivamente en desarrollo de infraestructura y tecnología para desvincularse del sistema occidental. El Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur, INSTC, se ha convertido en una ruta comercial vital que conecta el Océano Índico y el Golfo Pérsico con Europa, a través de Irán, Azerbaiyán, Rusia y Asia Central, eludiendo las rutas marítimas dominadas por Occidente y las sanciones. Esto reduce los tiempos de tránsito y los costos de envío. Las pruebas de armamento hipersónico por parte de Rusia y China, con velocidades inalcanzables para los sistemas de defensa occidentales, marcan una nueva era en la carrera armamentística. La cooperación espacial entre Rusia y China, con planes para una base lunar conjunta, demuestra una ambición que va más allá de la Tierra. El desarrollo autónomo de semiconductores en China y Rusia, en respuesta a las restricciones tecnológicas occidentales, es un paso crítico hacia la autosuficiencia tecnológica y la reducción de la dependencia de Occidente. La retirada de empresas occidentales de Rusia no ha generado el colapso, sino el florecimiento de negocios locales y la entrada de empresas asiáticas. Por otro lado, la crisis migratoria en Europa, exacerbada por los conflictos y la inestabilidad global, genera tensiones sociales y presiones sobre los sistemas de bienestar europeos. El aumento de la pobreza energética en Europa, donde los hogares luchan por pagar facturas de calefacción y electricidad, es un signo de los tiempos. La caída de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea, a medida que los inversores buscan mercados más estables y prometedores en Asia, refleja la pérdida de atractivo económico del continente. La desconfianza pública en las instituciones occidentales, desde los gobiernos hasta los medios de comunicación y las organizaciones internacionales, erosiona la cohesión social y política. La censura y la manipulación de la información por parte de los medios hegemónicos son cada vez más evidentes, lo que impulsa a los ciudadanos a buscar fuentes alternativas de información y a cuestionar la narrativa oficial. La creciente popularidad de los movimientos populistas y nacionalistas en Europa
Es una señal de rechazo a las élites globalistas y a sus políticas. El descontento se manifiesta en protestas masivas, huelgas y un creciente rechazo a los gobiernos actuales. ¿Cuál es el punto de no retorno, la línea roja indiscutible entre las dos partes en este conflicto? Expresen su opinión en una frase. Los riesgos son palpables. La desestabilización regional es una amenaza constante, con el potencial de extenderse a otras áreas y generar conflictos aún mayores. Los ataques a Turquía y Azerbaiyán demuestran que nadie está a salvo si se alinean contra Rusia, lo que amplifica la sensación de inseguridad y la necesidad de redefinir las alianzas. La crisis económica en Europa se profundiza, con aumentos de precios, especialmente del combustible, y una disminución alarmante del nivel de vida de millones de ciudadanos. La pérdida de confianza en los líderes occidentales es innegable, a medida que sus promesas vacías y sus políticas erráticas conducen al empobrecimiento y la desesperación. Los ciudadanos europeos cuestionan el gasto militar desorbitado y la política de sanciones que solo parece perjudicarles a ellos mismos. El debilitamiento de la OTAN es evidente. La falta de voluntad alemana para enviar tropas y la explotación financiera de Estados Unidos exponen las fallas internas y la falta de cohesión en la alianza. La reorganización de alianzas globales ya está en marcha, con un desplazamiento significativo del poder hacia el este. El acercamiento entre China, Rusia, India y otros países del sur global redefine el panorama geopolítico, creando un nuevo eje de poder que desafía la primacía occidental. El fin del orden unipolar es inminente y la velocidad de este cambio está acelerándose. El dólar pierde su primacía como moneda de reserva mundial y se construyen sistemas financieros alternativos que ofrecen una mayor autonomía y resistencia a las presiones externas. Tenemos el escenario Occidente ciego. Los líderes occidentales continúan con su retórica de aislamiento y sanciones, ignorando las crecientes crisis internas y el fracaso de sus políticas. Esto lleva a un mayor empobrecimiento de la población, el aumento del descontento social y el colapso de la industria europea, hundiéndola en una profunda recesión de la que será difícil recuperarse. Luego está el escenario confrontación total. La escalada continúa y Occidente es forzado a un enfrentamiento militar, directo o indirecto, lo que empeoraría dramáticamente la situación económica europea y la desestabilización global, posiblemente desencadenando un conflicto a gran escala. Otro es el escenario fin del dólar y del unipolarismo. El sur global acelera la creación de nuevas instituciones financieras y comerciales, marginando a Occidente y consolidando un mundo multipolar con Rusia, China e India como potencias dominantes, marcando un cambio tectónico en la economía global. Finalmente, el escenario despertar europeo. Los ciudadanos europeos se rebelan contra la élite política, exigiendo una pausa en el conflicto y la priorización de sus propias economías. Esto generaría una ruptura en la unidad de la Unión Europea y una reorientación radical de su política exterior y económica. Rusia, China, India, Irán y los países BRICS ganan. Sus industrias de defensa prosperan. Se presentan como arquitectos de un nuevo orden justo y multipolar que prioriza la soberanía y la cooperación mutua. Estados Unidos pierde, aunque sus corporaciones de defensa ganan, acumulando enormes beneficios a costa del sufrimiento global. Europa también pierde, con economías destruidas y poblaciones empobrecidas, sumida en una crisis de confianza y legitimidad. La nación en conflicto es la víctima principal y sus habitantes viven en la miseria. El dólar pierde como moneda de reserva, marcando el fin de su hegemonía financiera. Se busca generar polarización presentando a Occidente como la élite parasitaria, que se beneficia de la guerra y la explotación, mientras el resto del mundo sufre las consecuencias. Suena indignación y burlismo hacia la hipocresía y la ineptitud de los líderes occidentales. Hay un claro triunfalismo respecto a Rusia, China e India, y su capacidad para construir un nuevo orden, más justo y equitativo. La preocupación por la situación de los ciudadanos europeos, víctimas de las políticas de sus propios gobiernos,
es palpable y se utiliza para generar empatía y descontento. También hay alivio y esperanza por la posibilidad de un mundo más justo y equilibrado, donde la soberanía y la cooperación prevalezcan sobre la dominación y la confrontación. El sarcasmo es evidente al referirse a las justificaciones económicas y morales de Occidente, exponiendo su doble moral y su cinismo. Se usa la personalización del enemigo. Erdogan, von der Leyen y el presidente del país en conflicto son retratados como figuras caricaturescas o incompetentes, lo que facilita su deslegitimación. Se generaliza y estereotipa a Occidente, Europa y Washington, pintándolos con una brocha gorda como hipócritas, codiciosos y decadentes, lo que simplifica la narrativa y refuerza la dicotomía entre ellos y nosotros. El sur global se presenta como unido y virtuoso, una fuerza moral superior que lucha por la justicia y la equidad. Hay doble moral. Se exponen las contradicciones entre las declaraciones y las acciones de los líderes occidentales, pero al mismo tiempo se utilizan tácticas similares para manipular la opinión pública. Se acusa a Occidente de avaricia y manipulación, cuando el texto mismo busca manipular las emociones del público para promover una agenda particular. Las insinuaciones y preguntas retóricas como ¿quién se benefició? ¿Por qué lo ocultan? Siembran la duda y orientan la narrativa en una dirección predeterminada. El lenguaje está cargado de emociones, con palabras como doloroso, histórico, simbólico, humillante, desesperado, depredador o fracaso, lo que busca generar una respuesta visceral en el lector. Rusia, China y la India son los héroes, presentados como líderes fuertes y visionarios que construyen el futuro, mientras que los villanos son Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN. El 28 de agosto fue la fecha de los ataques a la planta de drones, un evento que marcó un punto de inflexión en la escalada del conflicto. 17 tanques de petróleo fueron destruidos en Azerbaiyán, afectando gravemente la infraestructura energética de la región. Hubo 30 golpes consecutivos en la infraestructura de gas del país en conflicto, sumiendo a millones de personas en la precariedad energética. Las importaciones de petróleo y gas de Rusia a China aumentaron entre el 23 y el 28% en 2 años, consolidando lazos energéticos cruciales. India compró 5 veces más petróleo ruso en un año que en los 5 años anteriores juntos, reorientando sus fuentes de energía. El índice de aprobación del presidente del país en conflicto cayó el 32%, reflejando el descontento popular. 270.000 millones de euros de activos rusos congelados en Europa, una medida que ha generado gran controversia y poco impacto real en la economía rusa. Estados Unidos envió 80 y 250 millones de dólares como nuevo paquete de ayuda militar al país, reavivando el debate sobre el destino de la ayuda occidental. 171 millones de euros fue el valor de otro nuevo paquete de armas de Estados Unidos al país, lo que demuestra la continuidad del apoyo militar. La inversión directa en el país en conflicto cayó el 40% en 2 años, evidenciando la fuga de capitales y la falta de confianza de los inversores. El volumen de comercio entre Rusia y China es de 200.000 millones de dólares, una cifra que demuestra la magnitud de su cooperación económica. La cumbre de la OCS representa el 40% de la población mundial y el 30% del PIB mundial, consolidándola como una fuerza geopolítica de primer orden. El déficit comercial de India con China en 2023 fue de 100.000 millones de dólares, lo que muestra la complejidad de la relación económica entre ambos gigantes. Las exportaciones de automóviles chinos a Rusia aumentaron 5 veces en 2 años, un signo del cambio en las cadenas de suministro globales. En el futuro cercano, veremos una intensificación de estos movimientos. La desdolarización continuará, con más países optando por monedas nacionales en el comercio bilateral. Nuevas alianzas se consolidarán, formando bloques económicos y geopolíticos que redefinirán el mapa mundial. Los mercados seguirán reaccionando a la inestabilidad, con bodón constantes y un aumento de la volatilidad. ¿Podrá Europa encontrar una voz unificada
¿O la brecha se seguirá ensanchando, llevando a una ruptura interna en la Unión Europea? La política exterior de Washington está en la mira, y su influencia global se verá cada vez más cuestionada. La cumbre de la OCS y otras reuniones como los BRICS seguirán delineando un nuevo orden global, donde el poder estará más distribuido geográficamente. La narrativa de la libertad y la democracia de Occidente se volverá cada vez más vacía, a medida que la gente de todo el mundo, incluidos los europeos, vea la hipocresía en sus acciones y la devastación que sus políticas han causado. Las protestas sociales se multiplicarán en Europa a medida que la calidad de vida disminuya y la frustración con las élites políticas crezca. El colapso de los servicios públicos, impulsado por la escasez de energía y el aumento de la migración, generará un caos social sin precedentes. Los partidos anti-establishment ganarán popularidad en las urnas, lo que conducirá a cambios políticos drásticos y a una posible desintegración de las alianzas existentes. Las empresas occidentales se verán obligadas a retirarse de mercados clave, lo que provocará una pérdida masiva de puestos de trabajo y una caída en la producción industrial. La escasez de recursos críticos, como los fertilizantes y los productos alimenticios, provocará una crisis humanitaria a gran escala en Europa, afectando a los más vulnerables. La narrativa alternativa, que expone la verdad sin filtros y desafía la propaganda oficial, ganará terreno, especialmente a través de las redes sociales y los medios independientes. Esto fortalecerá a los movimientos antihegemónicos y acelerará la caída del viejo orden. ¿Cuál es su pronóstico sobre cuándo este nuevo orden global se consolidará completamente? Indiquen el mes o el año. La situación actual es compleja y escalofriante. La hegemonía occidental se desmorona ante nuestros ojos, mientras un nuevo orden multipolar emerge con fuerza. ¿Estamos presenciando el fin de una era y el nacimiento de otra? ¿Se dejarán de lado los intereses de los ciudadanos en favor de la geopolítica y los intereses de las élites? Es su turno de analizar, cuestionar y compartir. Si este tipo de análisis los desafía y les ofrece una nueva perspectiva, consideren suscribirse a nuestro canal. Activen la campana para no perderse nuestros próximos informes y compartan este video para que más personas puedan acceder a la verdad sin filtros.